Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xixing desde Beijing. Comenzaremos nuestro programa de hoy en la ciudad de Buenos Aires, donde acontece una interesante tendencia. Al contrario de lo que sucede en otras partes del mundo, las librerías bonaerenses proliferan en las calles de la capital argentina. Sin embargo, los desafíos para el ámbito cultural y literario de Buenos Aires no dejan de estar presentes. Luego nos deleitaremos con los tradicionales cantos de los llaneros en sus largas travesías entre Colombia y Venezuela, que además han sido incluidos en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Por último, conoceremos a un talentoso joven boliviano que concluyó su propia prótesis mecánica y desde entonces se ha dedicado a la fabricación de este tipo de dispositivos. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Las librerías tradicionales de la capital argentina hacen frente a nuestra red. Canto llano, la ancestral tradición compartida entre Colombia y Venezuela, se encuentra en vía de extinción. Un joven boliviano desarrolla prótesis a bajo precio para ayudar a los que lo necesitan. A lo largo de estos últimos años, librerías de todo el mundo han ido cerrando sus puertas a raíz de las compras en línea y el ascenso de los e-books. Buenos Aires, sin embargo, se mantiene ajena a esta nueva tendencia cultural. Centenares de librerías copan sus calles. No en vano, para muchos, la capital de Argentina es una de las capitales literarias de América Latina. Pese a todo, los tiempos pueden estar cambiando para este paraíso de los amantes de la lectura. Y esta vez, Internet no tiene la culpa. Desde tiendas de segunda mano, independientes y laberínticas, hasta grandilocuentes y masivos almacenes, esta ciudad sudamericana es sinónimo de librerías. Buenos Aires es una de las capitales literarias del mundo hispanohablante. Es famosa por tener más librerías por persona que ninguna otra ciudad. Además, acoge uno de los festivales literarios más importantes de América Latina. Sus voraces lectores y su escena editorial no son los únicos que mantienen viva esta tradición. También contribuyen a ello sus escritores. Históricamente, Argentina ha sido un país con altos índices de alfabetismo. La universidad pública es gratuita y respetada, y existe un elevado interés por el psicoanálisis. Estos son solo algunos de los factores que explican el alto número de títulos producidos en un país de apenas 40 millones de personas. Las librerías tienen una importancia simbólica en Buenos Aires. Alberto Manguel es un prolífico escritor y un ávido lector. Ha vivido entre Argentina, Europa y Canadá. Es novelista, ensayista y escritor, y hasta hace bien poco fue el director de la Biblioteca Nacional de Argentina. A principios del siglo XX, las librerías eran el lugar en el que se discutían las ideas literarias, políticas y filosóficas. Son un lugar placentero, un lugar tradicional, un lugar que sigue siendo el sitio ideal para entablar conversaciones. Y a los argentinos les gusta conversar. Manguel asegura que las librerías de Buenos Aires son lugares de encuentro. Siendo joven, Manguel estuvo bajo el abrigo de uno de los mayores autores de la literatura argentina y mundial. Estaba en el instituto, tenía unos 15 años. Decidí buscar trabajo por la mañana porque iba a la escuela por la tarde. Encontré trabajo en una librería anglo-alemana. Borges solía venir a comprar libros, acompañado de su madre, que entonces tenía cerca de 90 años. Él era ciego. Se quedó ciego superados los 50 por una enfermedad heredada de su padre. Un día Borges me preguntó si no tenía nada que hacer al atardecer y si podía ir a leer para él. Se lo preguntaba a mucha gente, por lo que no me sentí un privilegiado en ese sentido. Pero sí me sentí un privilegiado al poder formar parte de la experiencia lectora de Borges. Durante 2 o 3 años leí para él al atardecer. Tras quedarse ciego, Borges empezó a escribir menos prosa y más poesía, enriqueciendo aún más
Un conjunto de obras que sigue cautivando a lectores y sigue definiendo Buenos Aires. We all know as readers that cities exist in the imagination. We don't go to Venice or to Shanghai. Todos sabemos que, como lectores, esta ciudad existe en la imaginación. No vamos a Venecia o a Shanghai o a Dublín. Vamos a ciudades sobre las que hemos leído. A veces la realidad confirma y otras veces contradice aquello que sabemos que es el alma real de esta ciudad. Borges sintió que Buenos Aires carecía de mitología que la hiciera real y empezó a crear una con personajes como los vándalos, que existían, pero no eran omnipresentes en Buenos Aires, o las casas bajas y las calles tranquilas y el tango y el río. Y con esos elementos creó una Buenos Aires que hoy es muy real. And the low buildings and the quiet streets and the tango and the river. And with these elements he created a Buenos Aires that is very real today. La Buenos Aires de Borges y sus librerías siguen estando muy vivas. Esta es una ciudad de lectores y escritores. Una de las autoras argentinas más celebradas es Claudia Piñeiro. Escribe sobre crímenes y misterio. Una de sus últimas novelas está profundamente enraizada en la política nacional, género literario muy popular en Argentina. En Argentina todo el mundo habla de política. Vos estás comiendo y hablan de política, vas a la panadería y hablan de política, estás en el subte y hablan de política. Es como si fuera que hay países donde se habla de la telenovela del día anterior. En Brasil se puede parar el Río de Janeiro porque es el último capítulo de la telenovela que ven todos. Pero acá parece que eso te lo puede generar un partido de fútbol o alguna declaración de algún político, ¿no? Y todos están hablando de lo mismo. En 2018, Piñeiro pronunció el discurso de apertura de la prestigiosa Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Bueno, la Feria del Libro de Buenos Aires es un evento en Latinoamérica, probablemente uno de los eventos culturales más importantes de Latinoamérica. Como feria en español, las más grandes son la Feria de Guadalajara, la de Buenos Aires y la de Bogotá. Este año vos ibas por los pasillos de la feria y te cruzabas con premios Nobel, te cruzabas con Coetzee, te cruzabas con Paul Auster, te cruzabas con Vargas Llosa. Mismo fin de semana coincidieron ellos, más Pérez Reverte, más Richard Ford, más Yasmina Reza. Era como una multitud de rockstar de la literatura en la Feria del Libro de Buenos Aires. Pese a la numerosa presencia de estrellas literarias, la política local copó los titulares. El discurso de Piñeiro fue interrumpido por una protesta de docentes y estudiantes. Yo, por supuesto, no sabía que iba a haber una manifestación de alumnos, exalumnos y profesores de profesorados de la ciudad de Buenos Aires que están quejándose por una ley que no quieren que se modifique su estatus como profesorados. Y de alguna manera el discurso que yo tenía para dar conversaba sin querer con esta situación, ¿no? Porque los escritores tenemos como antenas que sin querer leemos el humor social y muchas veces nuestras ficciones tienen que ver con el humor social. ¿El escritor debe participar de lo que está pasando en la sociedad o tiene que solamente escribir libros y ficción y quedarse callado, ¿no? La escritora Claudia Piñeiro. Piñeiro toma partido en asuntos de debate público. Fue vocal en las discusiones sobre la flexibilización de las estrictas leyes abortivas en Argentina y se muestra preocupada por el futuro de los lectores y los libros argentinos ante los recortes en educación. Para que haya mayor formación de lectores, lo primero que tiene que pasar es que la escuela primaria y secundaria prepare a los alumnos para leer. A veces alguien dice, yo soy muy lector porque en mi familia se leía mucho. Bueno, está bien que en tu familia se leía mucho, pero el Estado debería propiciar que en cualquier familia, aunque no se lea mucho, ese chico tenga la posibilidad de ser lector. Da la sensación de que un adulto no lee porque no le gusta, y a veces no es que no le gusta, sino que no tiene las capacidades mínimas necesarias para disfrutar una lectura placentera, ¿no? Entonces me parece que esa es una gran deuda de la educación argentina. Argentina debate sobre su sistema educativo sin olvidar su delicada situación económica. Existen motivos de preocupación en la industria. Según algunas estimaciones, unas 50 librerías cerraron en 2018. Con cerca de 500 stands, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires aúna editores, escritores y lectores. No hubo una baja de registros de ICBN, pero sí de tirajes, se redujeron casi en un 20% los tirajes. Cada vez se venden menos libros, los impuestos y la inflación suben, así como los costes del alquiler y los costes del papel. Editores como Gabriel Balhuter hacen frente a estos y a otros problemas
Y pese al creciente precio de los libros, los argentinos aún no han abrazado del todo las nuevas tecnologías y siguen sin apostar por la lectura en dispositivos digitales. Aquí todavía no se instaló la lectura electrónica, el ebook. O sea, la gente sigue comprando papel y esperemos que sigan comprando libros en papel. Lo toma más como si fuera al libro como si fuera un objeto y no está todavía instalado. Si tengo que ver en el ICBN argentino la cantidad de libros que se registran en papel y en ebook, el ebook no llega a un 3% de la cantidad de libros que se hacen en papel. Así que todavía está quieto. La cultura de la lectura de libros en papel mantiene vivas las librerías que son capaces de navegar entre los altibajos, a menudo más bajos que altos, de la economía local. Una edición de libro en Argentina, en el mejor de los casos, es de 3.000 ejemplares. En el caso de una editorial independiente, en el mejor de los casos es de 1.000. Y en Buenos Aires hay 1.000 librerías. Entonces, en el mejor de los casos, hay un ejemplar por librería, solo en Buenos Aires. Luis May es un respetado escritor, miembro de una joven generación de novelistas argentinos que relatan historias sobre la infancia. Durante años trabajó vendiendo libros en la célebre librería Ateneo. Sus experiencias allí le permitieron escribir su primera novela, Diario de un librero. Por eso lo puse en la contratapa, aquella vieja historia que no me preguntaron una vez, sino muchas veces, por cuál es el último libro de Ana Frank, que el diario me encantó. Creo que a la 10ª vez que me lo preguntaron, dije, tengo que anotar esto, porque es tan absurdo que uno... Pero no se puede juzgar a la gente que viene de un mundo más turbio. El de la librería es un lugar cómodo. Primero fue una sala de cine, luego el hogar de una emisora de radio. Hoy, el Ateneo Grand Splendid es una de las librerías más famosas del mundo. Ahí hay cientos de miles de libros. Ahí realmente tiene una causa. Ahí no me podía aburrir nunca. Y si algo me pesaba en esto era el aburrimiento, que también persigue mucho al lector y al escritor, de creer que no va a encontrar ya nada que le impacte tanto como aquel viejo libro que leyó. Y ahí, en el Splendid, encontré todo. Desde la satisfacción de encontrar el libro correcto para el cliente a escribir uno. Para mí, las librerías abren la puerta de un nuevo universo a aquellos que quieran adentrarse en él. Es que es vocación por la incertidumbre antes que... Es esa locura que tiene el autor de... que se debe preguntar toda madre cuando su hijo empieza a escribir de qué vas a vivir, ¿no? Bueno, el librero, por ejemplo, es un buen oficio. La paga es normal, pero si tu obsesión es pura, alcanza y sobra, porque lo único que necesitas es libros y poco más. Creo que es una de las distinciones del oficio de librero. El que tiene un trabajo, porque vio luz y entró, y el que el día que lo contrataron en una librería se abrió el cielo para siempre. Argentina sigue siendo una nación de lectores. Las crisis económicas van y vienen. Los nuevos formatos de libros aparecen y desaparecen, pero la cultura de la lectura permanece. Y con ella, las famosas librerías de Buenos Aires. Durante siglos, los llaneros de las praderas sudamericanas han alegrado las llanuras con sus peculiares cantos durante sus largas travesías entre Colombia y Venezuela. Una tradición única que ha conseguido el reconocimiento de la UNESCO, que en 2017 incluyó las canciones de trabajo del llano en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cantos que los llaneros entonan mientras realizan sus faenas de pastoreo, arreo y labranza habituales. Me crié en el llano, nací, me crié y es como cantar una canción. Uno le canta todo, como ustedes vieron, oyeron, ¿no? Le va cantando a la vaca que se salió, que al pasar el caño, que el río está hondo, todo eso alusivo. Se llama aquí como copla. Me voy porque necesito poner tu nombre muy alto en el centro y en los Andes. Me llamo Pedronel Suárez, me llaman
sencillamente Galón, soy llanero de Casanare. De rodillas por Dios santo. Los cantos llaneros o de trabajo llano es un costumbrismo cuando el transporte de ganado se hacía por tierra y a caballo, y el ganado hay que cantarle y él se habitúa a eso para que camine adelante, como decimos aquí. Los vaqueros colombianos y venezolanos de los vastos prados del llano han transmitido esta tradición oral de generación en generación durante siglos. Arauca, Villavicencio, el camino ganadero. Ahorita pasando el río que yo voy de cabrestero. Conocidas como canciones de trabajo del llano, estas dulces melodías tienen como fin amansar al ganado a lo largo de prolongadas jornadas de pastoreo, una especie de nana, con su ritmo constante y tranquilo, y en las que las letras de las canciones hablan de las dificultades que se encuentran a lo largo del camino y de los seres queridos que quedan a la espera. Con un lote de ganado es lo que estamos arriando, porque se nos viene el agua y nos vamos a estar mojando. El canto de cabrestero se escucha en la lejanía. Promedio en el día 20-30 kilómetros, sabiendo que de aquí a Arauca, frontera con Venezuela, hay 1200 kilómetros. En 2 meses. La demora en los ríos cuando estaban muy hondos, para que no se ahogaran ni las bestias ni el ganado, tocaba esperar unos 3 días a que el río bajara, mermara. Ayer recibí noticias de todo el centro del llano. Necesitan mi presencia en el cajón araucano, en tierras casanareñas, Meta y Bichaga lejano, y es para que me haga cargo. En 2017, las canciones de trabajo del llano fueron incluidas en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de Naciones Unidas para dejar constancia de la urgencia y la necesidad de proteger una herencia que está cayendo poco a poco en el olvido. Actualmente, solo las viejas generaciones de hombres y mujeres continúan con esta práctica. Ponte, ponte, granadilla. Mi vaquita golondrina. Un canto de ordeño es una tonada o un verso que se le hace a las vacas para apaciguarlas un poco, para que ellas se sientan consentidas y así pues entonces ellas se dejan ordeñar más fácilmente. Ponte, ponte, vieja vaca, ponte, ponte, paradero. Mi nombre es Ana Belén Babativa. Soy ama de casa y actualmente me desempeño como portadora de cantos de trabajo del llano. Vamos a ver. Por el progreso que ha habido, supuesto progreso, entonces ya es poco la parte donde se acostumbra el ordeño porque ya llega la maquinaria y eso es lo que hace que ya no se le cante a la vaca porque ya le conectan los aparatos y listo. Entonces pues ya no necesita tampoco cantarle. Cruzando en este potrero ya llegamos a Villavo. Toma, 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 toma. Por la explotación del petróleo, la sabana se cuetió, como dicen. Ya muy difícil. El agua, están sembrando mucha palma para el aceite, ¿no? Y el petróleo y arroz también siembran mucho. O los dueños, los viejos murieron, los muchachos ya no quieren saber de eso. En esta ganadería yo me voy de cabrestero. La tecnología ha suplantado los métodos tradicionales de labranza y ahora también se utiliza maquinaria sofisticada en el sector agrícola para competir en un mundo globalizado. Ya no se aplica en ganadería. Aunque sea a costa de una generación que está cayendo en el olvido y con ella sus tradiciones. Las costumbres, pues, es lo que tratamos, que no se pierdan, ¿no? Cuando el modernismo ya acabó, porque ahora el ganado lo transportan muy poquito, porque las carreteras no permiten que el arreo de ganado. Y las fincas, como ustedes ven,
son cercadas con alambre, no hay forma. Entonces lo embarcan en tractomulas o gandolas, 30 novillos en cada. Y de Arauca aquí lo que gastábamos 2 meses, simplemente gastan 14 horas. Adelante, caballo bueno, que el agua viene corriendo. No le tengo miedo al agua, sino a la que viene haciendo. Las canciones de trabajo del llano son repertorios de los individuos y las comunidades que desde hace siglos han dado forma a esta región del continente sudamericano. Según los investigadores locales, apenas quedan más de 90 vaqueros que continúan con esta tradición. El llano es la despensa de todo Colombia. Y para el exterior exportan banano, exportan hasta carne, mucha cosa. Siembran mucho plátano. La despensa porque siembran maracuyá, plátano, es decir, de todo. Eso va para Bogotá o para surtir todo el mercado del país. Los cantos se utilizan ya como un recuerdo, ¿no? Pero hay que seguir con las costumbres llaneras, a pesar que se acaben. ¡Opa, opa! Según languidece esta ancestral tradición, los hombres y mujeres de estas tierras del llano siguen luchando por su reconocimiento y para que una parte de su historia no caiga en el olvido. Si me da frío, en esa cueva el carajo ahorita no sale un güío. Pues será que estoy borracho, será que no he dormido. El joven del que les hablamos a continuación descubrió la tecnología cuando rompió por accidente un coche teledirigido a los 8 años. Nacido sin la mano izquierda, este prodigio boliviano tiene una habilidad natural para arreglar dispositivos. Un día diseñó y construyó su propia prótesis mecánica. A partir de entonces comenzó a desarrollar extremidades prostéticas para gente necesitada. Nuestro personaje de hoy es el estudiante Leonardo Vizcarra. Mi nombre es Leonardo Vizcarra, tengo 15 años, soy de la ciudad de Cochabamba. Yo nací con un defecto llamado el síndrome de la banda amniótica, lo cual afecta a 1 de cada 2.000 niños en todo el mundo. Entonces lo que hace es impedir el crecimiento de alguna extremidad, pero eso no fue un muro para querer alcanzar mis sueños. Mis papás siempre me enseñaron a nunca sentirme mal por mi discapacidad y siempre estar mirando para adelante, ya que en el colegio sufría mucho bullying, era muy maltratado, entonces eso como que me inspiró. Yo de niño pensaba que los niños que tenían 2 manos eran los que habían nacido mal y los que no tenían una mano eran los que estaban naciendo bien. Por eso yo tenía una autoestima muy alta, pero como siempre no hay esas personas malas que intentan hacerte daño, todo eso. Yo siempre estuve viendo para adelante, ¿no? Todo comenzó cuando mi mamá, mi papá me compraban mucho los autos a control remoto, los helicópteros. Y lo que yo hacía era volarlos, era muy capo en ese tema. Pero una vez uno de mis autos a control remoto se fregó, lo había mojado. Y yo por el enojo le tiré una piedra y se abrió todito. Y pude ver por dentro los circuitos, los motores. Entonces eso me interesó demasiado. Y fui corriendo donde mi papá a preguntarle qué era. Y él me empezó a explicar y de ahí no paró. Primero mi papá me regaló mi primera soldadora
con lo que hacía algunas cositas. Y luego mi mamá me hizo un taller en mi casa. Entonces yo ya podía hacer mis proyectos hasta que yo nunca había pasado ningún tipo de clases. Yo en mi condominio era conocido como el loquito porque yo paraba en mi casa y hay veces que se fregaban controles de las televisiones, todo eso. Y lo que hacía era la gente ir a mi casa para que se lo repare. Llegué a Cochabamba y mi papá vio unas clases de robótica que se llama Sowers, es un instituto, me inscribió y de ahí vi que tenían la impresora 3D, que mi padre antes había visto una nota que un niño en Francia había sido el primero en recibir una prótesis impresa en 3D. Todo esto comenzó cuando fui a la televisión y yo estaba mostrando mi proyecto, estaba muy nervioso, estaba sudando, todo eso. Pero ese rato la entrevistadora me preguntó, ¿y ya has hecho prótesis para los demás? Y ese rato así lo dije sin querer, no todavía, pero aquí está mi número para que me hablen y ahí les podré hacer una prótesis. Di mi número y un día antes el creador de mi teléfono se arruinó y no tenía teléfono. Di mi número nacionalmente y cuando encendí mi teléfono eran tantos, pero tantos mensajes de harta gente y varios de ellos eran de personas que necesitaban. Y de ahí le dije a mi papá, papá, mira, de verdad hay gente que nos necesita y tenemos que cumplir sus sueños. Entonces ahí con mucho esfuerzo pudimos comprar mi primera impresora 3D y empezamos a hacer las prótesis. Hay muchas personas que están haciendo esto de las prótesis, pero las personas tienen los dos brazos, las dos piernas, pero las personas no van a saber qué se siente cuando yo quiero agarrar un objeto. Por ejemplo, una persona que tiene las dos manos no sabrá lo que es esto, el equilibrio. Las personas que hemos nacido, hemos perdido, hemos creado esto, que podemos equilibrar muy bien los objetos. Y esas cosas es lo que las personas no entienden y hacen las prótesis como que por hacerlas. En cambio yo las hago a partir de mi necesidad y de la necesidad de los demás. Por ejemplo, esto no podría ser una persona que... Mi sueño personalmente es que él salga un profesional y que pueda ayudar a Latinoamérica, al mundo en general, ¿no? Que salga una industria de Bolivia, de Cochabamba, para el bien de la sociedad, ¿no? Que para mí nunca hubo la palabra discapacidad. Para mí no existe esa palabra. Porque la palabra discapacidad te baja. La palabra discapacidad lo que hace es te hace una persona menos. ¿Por qué no utilizar otras palabras más bonitas? No sé, personas con capacidades especiales o algo así. O si no dicen persona discapacitada y las personas van a pensar, ah, seguro es una persona que no puede hacer las cosas solas, siempre va a requerir una persona, no va a ser alguien en la vida. Y decirles no una cosa loco, de que nada es imposible. O sea, si tú te propones algo, si quieres hacer algo, lo vas a lograr. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en las redes sociales. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xuxin de Beijing. Nos vemos en la próxima emisión.